Entonces vamos a contar ahora qué son los clústeres no jerárquicos o de particionantes se llaman. Ya arranca diferente porque yo lo que necesito es determinar primero el número de clúster. Entonces uno lo que va a encontrar es una partición de los datos en K conjuntos, donde ese K lo tengo que determinar de antemano. Entonces eso lo hace bien diferente a los métodos anteriores. Entonces uno parte de que tiene N observaciones, que supone que son heterogéneas, ¿no? Que podrían pertenecer a grupos diferentes, y lo que necesita, lo que busca es el problema de encontrar K grupos donde cada observación pertenezca solamente a uno de los grupos, cada individuo quede clasificado en alguno de los grupos y que cada grupo sea internamente lo más homogéneo posible. Y estos métodos usan la matriz de datos. Formalmente lo que vamos a tener son N observaciones de NRP, o sea, N observaciones medidas P variables medidas en N individuos. Queremos formar K grupos, es decir, buscamos K conjuntos de modo tal que el número de elementos en cada conjunto sea positivo, es decir, haya algún elemento en cada conjunto, los conjuntos no se intersequen, o sea, los elementos solamente estén en un solo grupo, y que la unión de todas las clases me dé el total de las observaciones. Si uno quiere hacer esto, exhaustivamente, o sea, buscar todas las posibles particiones, se puede ver que la cuenta que tengo que hacer es esta de acá, y esto realmente es un número muy grande. O sea, si uno quiere encontrar todas las particiones que puedo hacer con elementos en cada grupos distintos, por ejemplo, si uno tiene 19 datos y solamente quiere buscar 3 grupos, todas las posibilidades, todas las posibles formas de partir 19 elementos en 3 grupos, nos da como de orden 10 a la 8. O sea, realmente es imposible hacerlo exhaustivamente, ¿no? Entonces tiene que buscar alguna alternativa. Bueno, el método por excelencia, de estos, los clústeres no jerárquicos, es el método de K-means, K-medias, que es sumamente conocido. El método casi no requiere nada para aplicarse, es una técnica muy muy general. Fue introducida en el 67 y lo que hace el método es encontrar los K mejores clústeres, donde el mejor clúster será aquel cuya varianza interna sea lo más pequeña posible, ¿no? Entonces, si tenemos K grupos y partimos de K grupos, lo que buscamos tenemos según CK, que serían los K grupos. Entonces vamos a usar la distancia euclídea, y bueno, si cada grupo tiene NJ elementos, entonces vamos a buscar el centro de cada grupo, que no es otra cosa que el promedio de los datos en cada grupo, y vamos a mirar la varianza del grupo C sub J, que es, para cada elemento del grupo C sub J, me fijo cuánto dista de su media y lo elevo al cuadrado y sumo eso sobre todos los elementos del grupo. Y vamos a asignar a un elemento XY al centro más próximo. Es decir, el centro XY va a ser asignado a aquel clúster que minimice la distancia de esa observación al centro, ¿no? Y en cada paso lo que uno está buscando es reducir la varianza entre los grupos, entre el clúster, para cada clúster, de modo tal de ir alcanzando el óptimo global. Y obviamente que al principio tengo que definir cómo voy a tomar estos grupos, y en general eso se puede hacer al azar. Y bueno, y obviamente que el resultado va a depender de
inicialización. Entonces, por ejemplo, vamos a mostrar así esquemáticamente, medio rápido, digamos, cómo funciona esto. Digamos, si tenemos, pensemos que tenemos puntos, no sé, tenemos este conjunto de datos, entonces vamos a empezar de dos clústeres, de dos puntos cualquiera, ¿no? Arrancamos de dos puntos cualquiera, que van a ser los centros. Entonces esto nos va a definir dos clústeres, ¿no? Digamos, si uno acá asigna, digamos, cada observación al centro más próximo, más o menos, digamos, estaríamos teniendo, digamos, un clúster de este lado, ¿no? y otro clúster de aquel lado, ¿sí? Entonces ahora, una vez que definimos los clústeres, lo que hacemos es, nos olvidamos de estos centros iniciales y calculamos el promedio, digamos, la media en cada uno de los clústeres. Entonces, no sé, supongamos que calculo el promedio, en este caso el promedio me da, no sé, me da por acá, y en este caso el promedio me da por acá, ¿sí? Y entonces lo que hago ahora es otra vez reasignar las observaciones a esos nuevos centros. Entonces, si reasigno las observaciones a esos nuevos centros, tendré otro clúster que, no sé, otros dos clústeres que pongamos que son esos de ahí. ¿Está bien? Y entonces ahora otra vez considero los promedios dentro de cada clúster, ¿sí? Y me va a dar uno por acá y uno por acá, ¿sí? Y así voy iterando hasta encontrar, digamos, los clústeres que son cada vez más compactos, ¿no? Que tengan la varianza más chiquitita. Y esto es básicamente lo que hace el algoritmo K-means, digamos, va iterando, digamos, sucesivamente hasta encontrar el óptimo. Nada, es muy usado, pero realmente no usa nada, no usa ninguna estructura de distribución de los datos, nada. Es fácil de programar, o sea, funciona realmente bien. Pero en general requiere, digamos, que los clústeres, digamos, funciona bien cuando los clústeres son así redonditos. Requiere, bueno, de arrancar con un número de clústeres. Y lo que tienen es que son sensibles a observaciones atípicas. O sea, si yo tuviese un punto, no sé, por acá, la media se va en cada grupo, digamos, cuando esté este punto en el clúster, la media va a estar influenciada por ese punto y bueno, y eso podría distorsionar los resultados. Digamos, si uno lleva capaz que esto al extremo y pone el punto por acá, capaz que podría ser que el algoritmo me termine dando digamos, dos clústeres donde este es un clúster y el resto es otro clúster, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, posiblemente no sea una buena opción si tenemos outliers. Bueno, entonces, ¿qué pasa si tenemos outliers? Una opción parecida a K-means es considerar lo que se llama los K-medioides. Creo que es básicamente una opción parecida a K-means, pero la diferencia radica principalmente que cuando va, digamos, calculando los clústeres, no se queda con el promedio de las observaciones, sino que se queda con una de ellas, ¿sí? Entonces, digamos, inicialmente arranca, el algoritmo elige dos observaciones, no sé, supongamos que elijo esta observación y esta observación, no sé, las elijo así aleatoriamente. Entonces el algoritmo lo que hace es considerar dos clústeres donde los forma de acuerdo a la distancia del resto de las observaciones a esos centros. ¿Bien? Entonces, no sé, por ejemplo, lo que me va a hacer es darme
no sé, en este caso pongamos que me va a dar un clúster por ahí, ¿no? Algo así. Entonces ahora, una vez que ya tengo estos centros, estos dos nuevos clústeres, lo que hace ahora es calcular otra vez cuál es el centroide de estos clústeres. O sea, cuál es el punto, cuál de las observaciones sería como el punto medio de los clústeres. Entonces, no sé, en este caso me va a dar, no sé, esta y esta. ¿Sí? Y así. Y entonces ahora vuelve a clusterizar, mirando la digamos, reasignando cada una de las observaciones a estos centros más, al centro más cerca, y entonces eh, me va a dar otro clúster que no sé, será en este caso así, ¿no? Y así seguimos iterando. O sea, la diferencia está en que en lugar de promediar en cada clúster, elige la observación más central como centro. Entonces, ahora sí, si uno tiene, digamos, un punto atípico por acá, posiblemente esta observación no sea elegida como centro y el algoritmo funcione seguramente mejor. Eh, entonces esto es lo que hace Camedioides, y el algoritmo, digamos, más conocido que resuelve, digamos, este problema es el que se conoce como PAM. Ahora, uno de los problemas que tiene Camedioides es que es muy costoso computacionalmente. Digamos, calcular el centroide, eso es bastante más costoso que calcular el promedio de los datos. Entonces, si uno tiene grandes datos, o sea, un volumen muy grande de datos, eso se hace impracticable. Entonces, lo que hace este algoritmo Clara, Clustering Large Applications, es una forma de eludir este problema, y lo que hace es lo siguiente. Supongamos que yo arranco con estos dos centros, está bien, elegí esos dos datos, arranco con estos dos centros. Entonces, bueno, en base a eso construyo el clúster, no sé, construyo los dos clústeres, no sé, estos serían los dos clústeres óptimos. Entonces ahora tengo que volver a calcular quiénes son los centroides en estos clústeres, ¿está bien? Entonces, para hacer eso, lo que hace el algoritmo Clara es elegir al azar un subconjunto, una submuestra de cada clúster. Entonces eso es lo que dice, por ejemplo, agarra este dato, agarra este dato, agarra este dato, agarra este dato y agarra este dato. Y en este lado agarra este dato, este dato, este dato. Agarra esos datos, ¿está bien? Y entonces, en base a la submuestra que eligió, le calcula el centroide de esos puntos. ¿Sí? Entonces, no calcula el centroide con todos los datos del clúster, sino con los puntos verdes, con los puntos que elige al azar. Entonces, en base a eso, calcula el centroide, ¿no? Como que acá agarra el centroide, acá agarra este centroide, y otra vez vuelve a reasignar las observaciones de acuerdo a esos nuevos centros. ¿Sí? Es un poquito más eficiente que lo que hace PAM, y lo que hizo, digamos, al muestrear observaciones en cada clúster, digamos, logra que sea aplicable cuando el volumen de datos es grande. Bueno, estos tres métodos, Camedioides y el Clara, son lo que se llaman métodos de reasignación. ¿Por qué? Porque lo que uno va haciendo es, digamos, ajustando los clústeres, reasignando las observaciones para tratar de encontrar, digamos, la función óptima, ¿no? El óptimo de los clústeres, que es achicar la varianza en el caso de Camedia, o achicar estas medidas distintas en el caso de los centroides. Hay otros clusters, métodos de clúster que también son métodos de reasignación, como Forgy, nubes dinámicas, Quick Cluster, entre otros.
Bueno, no son los únicos clústeres no jerárquicos que hay muchas otras técnicas que no son de reasignación. Una de ellas es el DBSCAN. Acá me faltó la C. Ups, qué ancho. Acá. Ahí falta una C. DBSCAN. Que son métodos, esto es un método basado en densidades. El DBSCAN es el más conocido de estos. Fue introducido por Esther en el 96 y la idea del DBSCAN es tratar de dar una clusterización que tenga, digamos, que sea más compatible con lo que uno ve visualmente. Que muchas veces lo que le pasa a los métodos anteriores que les conté, funcionan bien cuando los clústeres son redonditos o no son demasiado rebuscados, no tienen formas raras. Y en cambio el DBSCAN funciona bien en ese contexto. Entonces el ojo humano lo que intenta, lo que ve cuando intenta clusterizar es buscar puntos de altas densidades, ¿no? Zonas de altas densidades entre los puntos. Y eso es lo que trata de imitar el DBSCAN. Para entender cómo funciona necesitamos algunas definiciones. Primero, bueno, fácil, ¿no? Si tenemos un punto y tenemos un radio, ¿no? Que, bueno, el radio epsilon va a ser un parámetro que voy a tener que elegir de antemano. Entonces, uno lo que puede definirse es la vecindad de ese punto A, ¿no? Que no es otra cosa que la esfera centrada en el punto A de radio epsilon, y lo que puede definir también es la densidad del punto A, que es cuántos puntos tengo dentro de la vecindad de A. Entonces, por ejemplo, en este caso, si este es el punto A, si este es mi punto A, este es mi radio epsilon, y entonces considero la bolita alrededor del punto A, ¿sí? Y en la vecindad de A, entonces ahora tengo 4 puntos, ¿sí? Entonces, una vez que defino la vecindad y la densidad, uno va a poder clasificar a todos los puntos, todas las observaciones, en 3 categorías. La primera categoría son los puntos núcleos o los core points, que lo que hace el core point es mirar cuál es la densidad. Digamos, un punto va a ser core si la densidad de ese punto es grande. ¿Y qué quiere decir grande? Bueno, eso lo voy a dar con otro parámetro que es, voy a llamar el parámetro m. O sea, es otra cosa que voy a tener que elegir. O sea, tengo que elegir epsilon y tengo que elegir m. Entonces, si tengo más m puntos o más, voy a decir que ese punto es un punto core. Después están los puntos bordes, o el punto de border point, que son los puntos que están en una vecindad del punto core, que no llegan a ser core porque en su vecindad no tiene m puntos, tiene menos, pero están en una vecindad de un core. Y después están los puntos noise, que son los puntos que no son ni border ni core. Entonces, miramos este ejemplo primero. Entonces agarro cada punto, ¿sí? Para cada punto le calculo su vecindad, ¿sí? Para cada punto tengo su vecindad. Está medio desprolijo, perdón, pero bueno, me queda así todo pegoteado. Para cada punto le calculo su vecindad y ahora mido cuántos puntos tiene la vecindad de cada punto. Entonces el punto 1 tiene un punto solo, el punto 2 tiene solo un punto, el punto 3 tiene 2 puntos, el punto 4 tiene 3 puntos, 3, 4 y 5. El punto 5 tiene 4 puntos, acá me equivoqué. El punto 5 también tiene 4 puntos. Y así, ¿no? El punto 6 tiene 4 puntos, el punto 7 tiene 4 puntos y el punto 8 tiene 3 puntos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si uno considera m igual a 3, entonces puedo clasificar a los puntos entre puntos core, noise y border, ¿no? Por ejemplo, el punto 1 y 2
tienen solamente un punto, entonces son puntos noise. El punto 3 tiene solamente 2 puntos en su vecindad, entonces como no es mayor o igual que 3 es un punto border. Explico por qué ahora es border. Miremos primero el resto. Los puntos 4, 5, 6, 7 y 8 tienen más de 3 puntos o más en su vecindad, entonces esos son puntos core. Y ahora el punto 3 es border, ¿por qué? Porque si bien no tiene 3 puntos en su vecindad, tiene un punto core. ¿Sí? Entonces eso es lo que lo define como border. Entonces cada punto lo tengo clasificado en 3 categorías: en noise, en border o en core. ¿Sí? Eso es lo que dice acá. Entonces primero lo que tengo que hacer es etiquetar a cada observación como core, border o noise. Y lo que te dice DBScan es, bueno, una vez que tenés clasificado en estos tres tipos de observaciones, elimina los puntos noise, esos no los vas a clasificar. Esto lo convierte el algoritmo en un algoritmo que no es estrictamente particionante, porque los particionantes tenían que clasificarse todas las observaciones, ¿no? Pero bueno, acá el algoritmo tira los puntos noise, no los clasifica. Entonces no van a pertenecer a ningún clúster, y después lo que hace es considerar los puntos core y border que comparten vecindad, que son parte del mismo clúster. Entonces en este caso, digamos, si yo arranco, digamos, el punto 3 es un punto border, entonces el 3 y el 4 van a estar en el mismo clúster, el 3, 4 y 5 también, porque son vecindad del 4, y así, ¿no? El 5 va a estar en el mismo clúster que el 4, el 6 y el 7, y el 8 también va a estar en el mismo clúster. Entonces en el fondo todos estos van a estar en el mismo clúster, y estos puntos los tiro. ¿Sí? Eso es lo que está acá. Acá tengo un clúster y voy a tirar esos dos puntos. O sea, DBScan no tengo que decir de antemano cuántos clústeres estoy buscando, sino que te lo da solo, ¿no? Pero como contrapartida tengo que decirte quién es epsilon y quién es m. Y obviamente que esto va a estar atado a cuántos clústeres voy a tener. ¿Sí? Bueno, fíjense que si yo acá tomaba m igual a 2 en lugar de m igual a 3, ya me cambiaban quiénes eran los puntos core, ¿no? O en lugar de m igual a 3, m igual a 4, ya hay 2 puntos core que no los iba a tener. Entonces eso posiblemente me cambie, digamos, la estructura de los clústeres, y capaz que me surjan más clústeres. Entonces es algo que tendría que encontrar algún modo en epsilon y m, y bueno, sería como el análogo al K, al número de clústeres en K medias, por ejemplo. Y lo que tiene de bueno estos tipos de clúster, que bueno, ya lo vamos a ver después, es que se adaptan a formas que son raras. O sea, saben distinguir nubes de puntos que en principio no tienen los clústeres, digamos, con formitas esféricas o elipses, digamos, cosas que son más fáciles de clusterizar. Bueno, nada, hay muchos clústeres no jerárquicos. Otras opciones, solamente para mencionarlas, son los clústeres basados en modelos, que digamos acá tenemos toda una familia muy grande y muy usada, que son los clústeres que se llaman mezcla de gaussianas, mixture models, o sea, modelo de mezcla de gaussiana GMM, donde, digamos, lo que uno tiene que descubrir ahí es cuál es la distribución que está subyacente a los datos. Entonces ahí va a requerir de algún tipo de bondad de ajuste para mis datos, para poder decir a qué distribución pertenecen mis datos. Digo, por ejemplo, un ejemplo muy, muy tonto, ¿no? Pero si yo tengo puntos que están en R, entonces yo tengo estos puntos, ¿no? Simplemente una variable, entonces yo podría tratar de ajustar acá una función de densidad, me va a dar algo así, está bien, porque los tengo separaditos. Entonces uno podría decir, bueno, será que tengo dos poblaciones, ¿no? Tengo dos clústeres. Entonces podría tratar acá de ajustar una mezcla de densidades
o sea, por ejemplo, una mezcla de gaussianas y tratar de ajustarle los parámetros a esa mezcla de gaussianas, y a partir de la densidad estimada, una densidad paramétrica, por ejemplo, usa un modelo poblacional, es de donde voy a tratar de deducir los clústeres. Entonces, eso va a requerir estimar parámetros de mezclas de densidades, y eso no es tan fácil. Entonces uno va a tener que recurrir a los algoritmos de expectation maximization. Digo, y bueno, y también otra vez, ¿no?, decidir cuántos clústeres hay. Digamos, si yo acá tengo unos puntitos más, podría acá tener una colita más chiquitita, y esto es un clúster o no, o forma parte de esto. O sea, tampoco es tan obvio en los modelos, en los clústeres basados en modelos, decidir cuántos clústeres tengo. Bueno, y se usan más que nada en mezclas de gaussianas multivariadas, o gaussianas en R, como les mostré en este ejemplito. Pero bueno, requieren del supuesto capaz que fuerte de decidir cuál es la distribución de mis datos. Y finalmente hay, digamos, todo un área que es la de la probabilidades difusas o estadística difusa, y tienen lo que se llaman los clústeres difusos, que digamos, hasta ahora todos estos métodos que les conté, digamos, uno tiene una observación y estaba asignado a un clúster, ¿no? En los clústeres difusos lo que se hace es decir, bueno, yo tengo una observación y lo que digo, bueno, tiene cierta probabilidad de pertenecer a este clúster y cierta probabilidad de pertenecer a este otro y otra cierta probabilidad de pertenecer a este otro clúster, y obviamente la suma de esas probabilidades me da 1, ¿sí? Y nada, además se construyen de alguna manera. Realmente no sé mucho de las técnicas de clustering difuso, pero bueno, digamos, es otra técnica que tiene su abanico de posibilidades, y también hay sectores donde se usan cosas de estadística difusa. Bueno, dos cositas más tres cositas más, me estaba olvidando de esta cosita. Todo lo que conté hasta acá es de clúster para observaciones, pero como les dije al principio, también se podía usar clúster para variables. Digamos, en lugar de clusterizar individuos, uno podría estar interesado en encontrar grupos de variables. ¿Por qué? Porque eso me permitiría reducir dimensión. Si yo tengo muchas variables, más variables que datos, entonces podría tratar de agruparlas de alguna manera y quedarme con alguna de ellas en el grupo. Por ejemplo, con una en cada grupo. ¿Está bien? Si un grupo son variables que son homogéneas, y bueno, capaz que me están dando la misma información. Entonces me podrían dar algún tipo de pista para reducir dimensión. En general, digamos, no es la forma usual de pensar en los métodos de clusterización aplicado a variables, sino se usa más aplicado en observaciones, pero es algo que se hace muchas veces en base a la matriz de correlación para variables continuas y en base a tablas de contingencia en caso de variables discretas. Y también hay métodos de clúster donde se clusterizan ambas cosas, las variables y las observaciones al mismo tiempo. Uno de los algoritmos más conocidos en este sentido es este, ¿no? el block clustering. Este algoritmo se usa para este tipo de cosas. Bueno, nos queda definir cuántos clústeres, ¿sí? Digamos, ya sean los métodos, por ejemplo, de mezcla de gaussianas o el método de Kamins, K-centroid, Clara. Todo eso necesitamos prefijar el número de clústeres. Y bueno, para esto decidir, digamos, cuántos clústeres tienen mis datos no es una tarea sencilla. Muchas veces depende del tipo de clúster que uno está usando y depende de si uno tiene información previa o no del problema, ¿no? Hay muchos índices que se pueden usar para muchas formas, que se pueden usar para tratar de decidir cuántos clústeres tomar. El bow es una, silhouette, gap, entre otras, pero hay muchas. Cuando les hable de R, les voy a mostrar algunas librerías donde se puede calcular. Capaz que la más usada o la más reciente seguro es una que se llama GAP,
que fue diseñada por Hastings y Shirani. Hastings y Shirani son los del libro de estadística Learning, ahora no me sale el nombre, Hastings, Shirani, Witten, Elements. Es como el libro de la Biblia de todos estos temas. Lo que hace GAP es comparar para diferentes valores de K cuál es la varianza total dentro de cada clúster frente a la varianza total dentro de cada clúster, pero si consideramos que los datos son uniformes. Entonces lo que hace el método GAP es generar, digamos, si uno tiene n observaciones, tiene sus datos, son, no sé, tengo 100 datos, lo que hago es hacerme los clústeres con esos 100 datos, ¿está bien? Y calculo la varianza total intraclúster. Y por otro lado, genero 100 observaciones uniformes y hago el análisis de clústeres para esos. Ahora, el análisis de clúster para esos 100 uniformes generadas y calculo la varianza intraclúster. Y eso lo repito muchas veces, lo de la uniforme. Entonces después comparo cuánto da, digamos, cuál es la diferencia entre lo que yo obtuve con mis datos versus lo que se podría haber obtenido con muestras uniformes. Digamos, y se usa eso, el uniforme como una distribución de referencia, ¿no? Y se busca el valor de K con el que se consigue maximizar este estadístico GAP. En general, digamos, el estadístico GAP es una función G, digamos, que se calcula para cada valor de clúster y, digamos, si la función G no cambia mucho cuando calculo G de K más 1, entonces, digamos, no sé, si G de K es como G de K más 1 menos algún valor delta, no sé, donde esto depende del K, entonces me quedo con este K. ¿Hay algún criterio de parada, algún criterio de stop en qué K quedarse? Y también obviamente la red tiene librerías donde calculan directamente este valor GAP. Entonces tenemos los métodos de clúster, tenemos que elegir los parámetros que uno no tiene, en este caso el número de clúster, por ejemplo, y finalmente una vez que uno tiene el número de clúster, lo que tiene que hacer es decidir con qué método se queda, y para eso, igual que lo hacíamos en clasificación, hay formas de evaluar si el clúster es bueno o no. ¿Sí? Como en clasificación teníamos los falsos positivos, los falsos negativos, el recall, sensibilidad, etcétera. Acá también hay, digamos, índices que le permiten a uno evaluar, digamos, si su clúster es bueno o no. ¿Qué quiere decir que un clúster sea bueno o no? Bueno, tenemos tres técnicas diferentes. Una es la validación interna de los clústeres, que es una de las más usuales. Lo que se hace es, digamos, uno va a pensar que su clúster es bueno si los clústeres son homogéneos y además si son distintos entre sí, ¿no? Y bueno, hay índices, que hay cuentitas que se pueden hacer para calcular homogeneidad y similitud o diferencias entre los diferentes clústeres. No los voy a contar, pero sepan que existe. Estabilidad, silueta, estos son algunos ejemplos de métricas, digamos, que se pueden calcular. Después está lo que se llama la validación externa de los clústeres, donde se combina un poco de lo que pasa internamente dentro del clúster más alguna información que uno tenga extra. Quiere decir que tenga información extra, por ejemplo, si uno tiene datos que están clusterizados, uno puede tener por algo previo, por ejemplo, un set de validación, ¿no? un conjunto de la misma naturaleza que la que tenía antes, pero donde ya tiene la etiqueta, ¿no? Donde están clusterizados. Entonces uno podría aplicarles un método de clusterización a ese conjunto de datos y validar contra la etiqueta. ¿Está bien? Y si uno hace eso, también tiene índices para cuantificar
la bondad de esos clústeres, por ejemplo, Rand, Jacquard, una medida de Minkowski. Son cosas que uno podría hacer, pero capaz que no es el contexto más usual, ¿no? de tener un conjunto de validación. Bueno, y finalmente uno podría calcular p-valores. Lo que hacen estos p-valores es otra vez tratar de cuantificar de alguna manera si, digamos, tu clúster frente a los clústeres que fueron generados eh, debidamente, digamos, únicamente al azar. Bueno, esto es más o menos todo lo teórico, digamos, de clúster. Sería diferentes métodos, jerárquicos y no jerárquicos, eh, solamente como una muestra gratis de lo que hay, pero hay muchísimo más. Después, como puedo elegir los parámetros, por ejemplo, el número de clúster, y tener presente también que los clústeres se pueden aplicar a variables aleatorias, no solamente observaciones. Y bueno, después ver cómo valido, digamos, cómo mido la bondad de los clústeres.